Este, nosotros somos el grupo de miembro superior, somos la continuación del grupo anterior, donde está María Daniela Fernández, Daniela Barros. Hoy los exponentes somos Juan Gutiérrez, Arturo Granadillo y mi persona, Ana de Luque. Vamos a hablar de músculos de antebrazo y mano. Bueno, comenzaré con el músculo supinador del antebrazo. El origen de este músculo es en el epicóndilo lateral del húmero, que es en esta parte. Ya les muestro. Esto no señala. Bueno, que es en esta parte, el epicóndilo lateral del húmero. Y también está con los ligamentos colaterales radial y anular, que son los ligamentos colaterales. El ligamento colateral radial es este y el ligamento anular es este, que está acá. Si logran ver lo que estoy señalando. Sí, sí se ve, cariño. Bueno, estos están en la cresta y fosa supinadora, que es esta. Esta es la fosa supinadora y la cresta supinadora. Bueno, en donde se inserta es en la cara lateral posterior y anterior del tercio proximal del radio, que es en esta zona. En esta zona. Bueno, quien lo inerva es el nervio radial, el ramo profundo, que aquí les muestro. El nervio radial es todo este y el ramo profundo es este. Ese es quien inerva al músculo supinador. Y quien lo irriga es la arteria recurrente radial, que aquí en esta imagen no se las puedo mostrar. Y la acción es supina el antebrazo. Bueno, aquí pueden ver, en esta diapositiva pueden ver en cómo se divide el antebrazo, que se divide en anterior y posterior, y esta a su vez se divide en superficial y profundo. Que lo superficial del anterior se divide en flexor radial del carpo, palmar del carpo, flexor superficial de los dedos, el profundo se divide en flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos y el posterior, la parte superficial se divide en tensor radial largo del carpo, tensor radial corto del carpo, tensor de los dedos, tensor del meñique, tensor cubital del carpo y el profundo en extensor del índice, extensor largo del pulgar y extensor corto del pulgar y aductor largo del pulgar. Bueno, acá les muestro el músculo palmar largo, que el origen de este es el epicóndilo medial del húmero y se inserta en la mitad distal del retináculo palmar. Que y quien lo irriga acciona la mano a nivel del carpo y tensa la aponeurosis palmar, tensa esta parte. Bueno, ahora les voy a hablar del músculo flexor cubital del carpo. El origen de este músculo, el origen se divide en la cabeza superficial y en la cabeza profunda. La cabeza superficial está, epicóndilo medial. Pero en la vista, en la parte posterior. Voy a acercarlo acá. Se inserta en el hueso pisiforme, en el ganchoso
y también se inserta en el quinto metacarpiano, que es este que está acá. Estos tres. Bueno, quien lo inerva es el nervio cubital, lo irriga la arteria recurrente cubital posterior y su acción es flexión y abduce la mano a nivel del carpo. Bueno, ahora les voy a hablar del músculo flexor superficial de los dedos. El origen de este músculo se divide también en cabeza húmero-cubital, ya que en la parte y en la cabeza radial y en la cabeza medial, que es este que está acá, el epicóndilo medial. Voy a acercarlo. El epicóndilo medial con la apófisis coronoides, que es esta que está acá. También se une en la cabeza radial, se une con la mitad superior de la cabeza anterior del radio, que es acá. Bueno, se inserta en los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos medios, que es por acá. La falange media de los 4 dedos medios. Bueno, y quien lo irriga es la arteria cubital, que es esta que está acá, la arteria cubital, y la radial, que es esta que está acá. Y la acción es que flexiona las falanges medias y proximales de los 4 dedos mediales, flexiona también la mano a nivel del carpo. Les hablaré, este es el músculo flexor largo del pulgar. El radio junto y la membrana interósea. Bueno, aquí vemos la cara anterior del radio y la membrana interósea, que se la voy a mostrar aquí, que es esta, la membrana interósea. Bueno, se inserta en la cara palmar de las falanges distales del pulgar, que es aquí. Quien lo inerva es el nervio mediano, y quien lo irriga es la arteria interósea anterior, que es esta, la arteria interósea anterior, que está acá, y el nervio es este que está acá, de este lado. El amarillo es el nervio y el rojito es la arteria. Y la acción es flexiona las falanges del pulgar. Ahora viene el músculo flexor profundo de los dedos. Bueno, el origen de este músculo es en las caras medias y anteriores de los 3/4 proximales del cúbito y la membrana interósea. Bueno, que es este que está acá, profundo de los dedos, junto con la membrana interósea, que es este que está acá. Bueno, quien lo inserta es la parte palmar de las bases de las falanges distales de los 4 dedos mediales, que son estas partes que están acá abajo. Bueno, quien lo inerva es el nervio cubital y el nervio mediano. Aquí ya se los muestro. El nervio cubital es este que está acá. Voy a acercarlo. El nervio cubital es este y el nervio mediano es este. Y quien lo irriga es la arteria cubital, que es esta.
La acción es que flexiona las falanges distales de los 4 dedos mediales, ayuda también en la flexión de los dedos a nivel del carpo. Ahora viene el músculo extensor radial largo del carpo, que se origina en el tercio distal de la cresta supracondilea lateral del húmero, que esta cresta es aquí, la cresta supracondilea del húmero. En esta parte se inserta. Se inserta, no, se origina en la cresta supracondilea lateral. Y fascículos tendinosos para el tercer metacarpiano. Bueno, se inserta aquí en el segundo metacarpiano, acá en esta, y en los fascículos tendinosos del tercero. Los fascículos tendinosos son este sería el fascículo tendinoso del tercero. Bueno, lo inerva el nervio radial y lo irriga la arteria radial y la arteria radial, que ya se las muestro. Ay, ¿dónde está? Ah, bueno, aquí está. La arteria radial, que es esta. Bueno, la acción es que extiende y abduce la mano a nivel del carpo. Ahora les voy a mostrar que el músculo extensor radial corto del carpo, que es muy parecido al anterior, que este también se origina en el epicóndilo lateral del húmero, como se lo mostré. Ah, no, se originan diferentes. Este se origina aquí en el epicóndilo lateral del húmero y el anterior se origina en la cresta supracondiliar lateral. Bueno, se inserta en la base del tercer metacarpiano y los fascículos tendinosos para el segundo metacarpiano. Este es todo lo anterior que el pasado. Bueno, se inserta aquí en el tercer metacarpiano y en los fascículos tendinosos del segundo, que es acá. Quien lo inerva es el nervio radial, el ramo profundo, que es este. El nervio radial es todo este y el ramo profundo es este. Quien lo irriga es la arteria radial, que es esta que está acá. La arteria radial, que es esta. Y su acción es que extiende y abduce la mano al nivel del carpo, igual que la anterior. Ya. Juan, ¿tú vas a compartir ahora desde tu computador? Sí, cariño, para poder señalar, porque creo que así no puedo señalar. Ya lo dejé de compartir. Dale, pues ya comparto yo. Me avisan cuando ya puedan ver mi pantalla. Aún no le sale. No. No. Aún no. Si lo estás haciendo del computador, a mí tampoco me dejó. Me tocó descargar PowerPoint en el celular y hacerlo desde el PowerPoint de acá. Qué raro porque a mí me sale aquí que ya está compartiendo. A mí también me salía así. Pero cuando ingresaste a compartir desde tu computador, sabes que te sale compartir escritorio, compartir una ventana con PowerPoint o cualquier otro tipo de archivo. ¿Por dónde te metiste? ¿Por escritorio o directamente a PowerPoint? Por escritorio, profe. Ah, pero entonces sí es raro. Hagamos algo.
recuerda la vez pasada, no sé si era con ustedes, que no, tampoco podía compartir. Y me salí de la llamada, luego entré y me dejó compartir. Salte, vuelve a entrar. ¿Oíste? Tranquilo, que aquí te esperamos. ¿Qué dijo, profe? Que no lo escuché, qué pena. Que te salieras y Sal volvieras de a la entrar. llamada, cuelga la llamada y vuelve y entra. Ah, bueno, ya voy. Vale. Nada todavía. Ahora Ya. sí estabas compartiendo. Coloca la presentación. Listo, ya voy. Listo, ahí está plena tu presentación. Ahora se me perdió el mouse. Dale clic derecho para que te quede pues, eso. Opción de puntero. Listo. Listo. Bueno, continuando con la explicación de los músculos, yo quería darles un consejo, pues, en general para todos, y es que en esta región del antebrazo se presta para que todos nos confundamos. Y un truco esencial para no confundirnos es que tengamos en claro que, o que nos imaginemos, eh, que el antebrazo está dividido, digámoslo así, en 4 compartimientos. Yo lo hice así para poderlo entender pues en mi mente. Y es que digamos que los 2 compartimientos principales son la región anterior y región posterior. Entiéndase por región anterior y región posterior también cuando Ana les explicaba anteriormente, según la posición anatómica, que es la que el profe desde principio de semestre nos ha enseñado, la posición anatómica natural, que recordemos que es la persona que con las manos extendidas, las manos en supinación, y dependiendo a eso ya nos ubicamos si es la región anterior o región posterior del antebrazo. Ya después de dividir en estos 2 compartimientos, estos a su vez los subdividimos en plano superficial y plano profundo, tanto de la región anterior como de la región posterior. Entonces, pues es un consejo que yo les quería dar para que cuando vayamos a estudiar no solamente estudiemos un músculo por un músculo y ya porque esta zona es bastante enredada y, y lo tengamos un poco más en claro, pues ya sepamos que por lo menos que los extensores, que todos los extensores se sitúan en la región posterior. Y ya entonces ya sabremos dividir después si están en un plano superficial o en un plano profundo. Bueno, ¿sí me escucharon? Sí, Juan. Sí, Claro. Sí. Ah, bueno. Bueno, continuando con los músculos, aquí tenemos al músculo extensor de los dedos. Este músculo hace parte de la región posterior. Este es un antebrazo derecho eh, y este músculo se encuentra en un plano superficial. Aquí se los encerré. Aquí podemos visualizar el músculo extensor de los dedos. Este músculo tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero, como podemos verlo aquí, donde convergen las cabezas de 3 músculos que el resto lo veremos a continuación. Este músculo se inserta
en las falanges distales y medias de cada dedo. Aquí podemos verlo, su inserción. Este músculo recibe su irrigación gracias a la arteria radial y su inervación al nervio radial, más específicamente al C7 y C8, a los ramos profundos de este. Bueno, este músculo tiene varias acciones dentro de una misma acción, digámoslo así. ¿Qué pasa? Que este músculo en la articulación interfalángica, o sea, en esta articulación, aquí, extiende las falanges distales y mediales de cada dedo. O sea, extiende estas falanges, las mediales y las distales, aquí, obviamente al contraerse. También la segunda acción que realiza en la articulación metacarpofalángica, aquí sabemos que estos son los metacarpianos, aquí las falanges proximales, entonces vendría siendo aquí, extiende la falange proximal de cada dedo. Entonces él se trae al contraerse la falange proximal de cada dedo. Y en la articulación de la muñeca, aquí, este extiende la mano. O sea, digamos que él al contraerse puede realizar estas tres acciones dependiendo de dónde actúe, en qué articulación actúe. ¿Cómo lo paso? Allá. Bueno, en el músculo extensor del meñique es un músculo que también se encuentra en la región posterior del antebrazo. Este músculo, esta imagen también sigue siendo la misma, un antebrazo derecho. Y este músculo se encuentra en un plano superficial, es este que aquí les tengo señalado, este que vemos aquí, un poco escondido. Acá lo vemos a él solo. Este músculo tiene su origen en el epicóndilo lateral, como les decía ahorita. Aquí convergen tres músculos en una cabeza común y se inserta en el tendón del extensor de los dedos de la quinta falange. Este músculo recibe su irrigación gracias a la arteria radial y recibe su inervación también del nervio radial de C7 y C8 de sus ramos profundos. Este músculo podemos decir que tiene dos acciones. En la articulación metacarpofalángica, aquí, él extiende la falange proximal, que vendría siendo esta falange que vemos aquí, que les estoy señalando. ¿Sí ven dónde les señalo? Sí. Gracias. Y también en la articulación de la muñeca, extiende la mano. Al estudiar estos músculos, pues podemos inferir o nos podemos dar cuenta que en este caso, en el caso del antebrazo, podemos inferir que un solo músculo no es el que realiza la acción, digamos, de la extensión de la muñeca. Ya se van a dar cuenta ahora que siga avanzando que en un solo movimiento de la muñeca se ven afectados o se ven involucrados varios músculos. Este es el tercer músculo que les comentaba que convergen en la cabeza común y se llama músculo extensor cubital del carpo. Este también hace parte de la región posterior del antebrazo y hace parte también de un plano superficial. Es este músculo que vemos aquí. Aquí su origen y su inserción. Entonces, este músculo tiene su origen también en el epicóndilo lateral del lúmero, en un borde un poco más posterior del cúbito también, y tiene su inserción en el quinto metacarpiano, más un poco más acá abajo que el anterior. Este músculo recibe su irrigación de
la arteria radial y también recibe, como los anteriores, su inervación del nervio radial, el C7 y C8 en sus ramos profundos. Este músculo en la articulación de la muñeca, aquí, en esta parte, digamos, él hace extensión y aducción. Aquí hay un pequeño error que como esto se nos pasó corregirlo, pero aquí hay un pequeño error porque él realiza extensión y aducción de la mano. O sea, quiere decir que él hace una desviación cubital. Bueno, entonces ya pasamos a la región posterior del brazo. El músculo a continuación es el músculo abductor largo del pulgar, que era que al principio Ana se los comentaba en la subdivisión que ella les hacía. Vemos su origen y su inserción. Aquí se los marco. Mírenlo aquí, es este que se encuentra aquí. Este músculo tiene su origen en la superficie posterior de la parte media del radio y del cúbito y en la membrana interósea, aquí como nos podemos dar cuenta. Recordando un poco para que nos ubiquemos también, aquí tenemos, este es el cúbito y este que está acá es el radio, para que estemos un poco más ubicados. Y este músculo tiene su inserción en el primer metacarpiano, como lo vemos aquí. Recordemos que los metacarpianos se cuentan del primero al quinto en este orden, desde el pulgar hacia el meñique. Este músculo recibe su irrigación gracias a la arteria interósea posterior y su inervación, así mismo como los anteriores, la recibe del nervio radial C7 y C8 de sus ramos profundos. Este músculo también realiza diversas acciones, y es que en la articulación carpometacarpiana, aquí, en esta parte, él hace abducción y extensión, o abducción, como el profe también nos ha enseñado. Y en la articulación de la muñeca, que también creo que se le llama radiocarpiana, él hace abducción. Este músculo, el músculo corto del pulgar, también pertenece a la región posterior y a un plano profundo. Es este que tenemos aquí señalado, este pequeño que se ve aquí un poco oculto. Este músculo tiene su origen en la superficie posterior de la parte media del radio y la membrana interósea, como lo vemos aquí. En esta imagen se puede visualizar mejor su origen. Y su inserción se da en la base proximal, en la base de la falange proximal del pulgar, como aquí lo vemos. Y pues recordemos que el pulgar solamente tiene su falange proximal y falange distal, no tiene falange medial. Este músculo recibe su irrigación también gracias a la arteria interósea posterior y su inervación la recibe gracias al nervio radial C7 y C8 en sus ramos profundos. Este músculo realiza también tres acciones en diferentes articulaciones, por decirlo así. En la articulación metacarpofalángica, aquí, él extiende la falange proximal del pulgar, por lo que les decía anteriormente, él va fijado a la base de esta falange. En la articulación carpometacarpiana, en esta parte, él extiende el primer metacarpiano del pulgar. Y en la articulación de la muñeca, o sea, radiocarpiana, él extiende la mano. Tenemos al músculo extensor largo del pulgar. También hace parte de la región posterior y plano profundo de esta región. Aquí lo vemos marcado, es este que está aquí, este músculo.
Y este músculo tiene su origen en la superficie posterior de la parte media del cúbito y en la membrana interósea, como lo vemos aquí. Y tiene su inserción en la base de la falange distal del pulgar. Más acá, este va un poco más lejos que el anterior, que recordemos que llegaba hasta aquí. Por eso se le llama largo del pulgar. El otro era corto del pulgar. También recibe su irrigación de la arteria interósea posterior y la inervación del nervio radial C7 y C8 en sus ramos profundos. Este músculo también actúa en la articulación interfalángica, en este caso acá, que extiende la falange distal del pulgar. El músculo anterior, el corto del pulgar, recordemos que extendía la falange proximal, extiende la falange distal. En la articulación carpo-metacarpiana, aquí él extiende el primer metacarpiano del pulgar, todo el dedo, aquí toda esta parte, perdón. Y en la articulación de la muñeca, la radiocarpiana, esta parte que también anteriormente les había señalado, él hace extensión y abducción de la mano. O sea, esto quiere decir que hace una desviación radial hacia el radio, en dirección hacia el radio. Por último, tenemos al músculo extensor del índice, como lo vemos aquí. Este es un músculo que también se sitúa en la región posterior y en un plano profundo. Aquí lo podemos observar, donde se los estoy señalando. Tiene su origen en la superficie posterior de la parte media del cúbito y en la membrana interósea, como lo podemos ver aquí. Aquí no se ve la membrana interósea, pero ya sabemos que ella se encuentra aquí, entre el cúbito y el radio. Aquí vemos su origen en la superficie posterior de la parte media del cúbito y pues en la membrana interósea. Su inserción es en el tendón del extensor de los dedos del dedo índice. Se inserta hasta acá. Este tiene su irrigación gracias a la arteria interósea posterior también, y su inervación también se da gracias al nervio radial C7 y C8 en sus ramos profundos. Este músculo también realiza diversas acciones según la articulación, y es que en la articulación interfalángica, acá, él extiende las falanges medias y la falange medial y distal del dedo índice. Aquí y acá, aquí salió un poco corta la imagen, pero aquí se alcanza a visualizar un poco la falange distal. Extiende la falange medial y distal. En la articulación metacarpofalángica, aquí, él extiende la falange proximal del dedo índice, que viene siendo esta falange. Y en la articulación de la muñeca también es un músculo que, como les decía anteriormente, es un músculo que hace parte de la extensión de la muñeca, de la mano, perdón. Y esto sería todo en cuanto a los músculos del antebrazo. Ahora Arturo les va a hablar acerca de los músculos de los músculos de la mano. ¿Sí me escucharon? Sí, se te escuchó, Juan. Sí, Claro que sí. sí. Ya vaya, dejo de compartir. Lo que pasa es que ahora mi computador se trabó. Bueno. ¿Ya pudiste guitarra, Juan?
Buenos días, profe, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, se te escucha. Sí, se escucha. Juan, confírmame cuando ya se vea mi pantalla, por favor. Ya se ve. Ya se ve. Te pregunto, ¿ahí se ve bien o se ve mejor así? La anterior. Listo. Voy a ver un segundito. Bien. Bueno, yo les voy a explicar sobre los músculos de la mano. Aquí vamos a tener en claro que los músculos de la mano son exclusivamente los que tienen su origen e inserción en la mano. Entonces, aquí vamos a descartar todos estos músculos que van a venir del antebrazo y se van a insertar en la mano. Primero vamos a quedar con los que se originan exclusivamente en la mano. Bien, entonces para empezar, la mano la vamos a dividir en diferentes regiones, que van a ser la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, la región palmar central y el compartimiento interóseo. Entonces, con respecto a la eminencia tenar, van a ser 4 músculos. Y vamos a empezar, yo les voy a ir señalando y se van a poner en color amarillo cada vez que yo les muestre algo. Entonces, el primer músculo de la eminencia tenar va a ser el músculo abductor corto del dedo pulgar. Y es este que vemos acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es remover algunas cosas para que ustedes vean de dónde se origina y dónde se inserta. Entonces, voy a remover este músculo acá. Aquí. Bueno, miren. Voy a darle un momentico vuelta acá a la mano y ustedes me van a decir si se entiende o no se entiende. Por favor. Bueno. Bien. Esto quito. Listo, bueno. Acá se pueden ver los huesos de la mano. Entonces, en estos huesos es donde vamos a encontrar los orígenes y las inserciones de estos músculos de la región hipotenar. Pero esta región hipotenar es la misma región palmar. Esto que vemos acá es la región dorsal y esto que está acá sería la región palmar, que es donde vamos a encontrar estos músculos. Entonces, miren aquí el abductor corto del pulgar va a tener su origen en 2 huesos, que va a ser el primero, el escafoides, va a ser en el tubérculo del escafoides, pero miren cómo este músculo se origina de 2 huesos, tiene 2 orígenes, va a ser una parte del tubérculo del escafoides y otra va a ser en el trapecio. Entonces, de ahí se va a originar y miren dónde se inserta. Se va a insertar también en 2 lugares, que va a ser el tubérculo lateral de la base de la falange proximal, miren acá, la falange proximal, está en verde, y su otra inserción va a ser acá, en la base del primer metacarpiano. Bien, entonces, este va a ser el primer músculo. Va a estar a su vez inervado por el nervio mediano. Miren acá, ahí agregué los nervios. Entonces, miren cómo acá, esto que se ve aquí, es el nervio mediano. Entonces, este nervio mediano va a dar ramas. Entonces, una de esas ramas del nervio mediano va a venir acá, miren acá, va a venir a inervar este músculo. Miren ahí. Bueno, quito acá los nervios. Entonces, para poder ver ahora el siguiente músculo, tengo que remover al músculo abductor corto. Lo quito y por debajo de él voy a tener al oponente del pulgar. Entonces, este oponente del pulgar va a tener su origen
en el trapecio, en el hueso trapecio, y se va a insertar, mírenlo acá, aquí empieza en el trapecio y se inserta en la cara lateral del primer metacarpiano. Acá. Esto es donde se inserta es lateral, y esta parte de acá donde está este otro músculo es medial. Pues este se va a insertar en la cara lateral del primer metacarpiano. También va a estar inervado por el nervio mediano, y su función, como bien, esto es lo particular de los músculos de la mano, que así como es el nombre, es su función. Entonces, como vimos anteriormente, el abductor corto del dedo pulgar va a funcionar, su función principal va a ser abducción. Acá el oponente del dedo pulgar, perdón, el dedo pulgar va a ser la oposición, y también va a estar inervado por el nervio mediano. Ahora bien, siguiendo con los músculos de la región hipotenar, quitamos el oponente y nos vamos a encontrar con el flexor corto del dedo pulgar. Entonces, este flexor corto también tiene, miren los orígenes, se ven en amarillo, y las inserciones también se ven en amarillo. Entonces, lo acerco para que se vea un poco mejor. Voy a remover esto de acá, así lo ven más claro. Bien. Entonces, miren los dos orígenes que tiene este músculo, el flexor corto del dedo pulgar. Va a tener lo que es el trapezoide, acá, perdón, el trapecio, se va a insertar, va a tener un origen en el trapecio y va a tener otro origen en el hueso grande. Entonces, esos dos van a ser sus orígenes, y se va a insertar, acá lo vemos, ahora en verde, sus dos inserciones, que van a ser la base de la falange proximal del dedo pulgar, que es esta de acá. Esta es la base proximal del dedo pulgar. Y acá se va a insertar exclusivamente en el hueso sesamoideo lateral. Estas van a ser sus dos inserciones. Y acá ya su inervación va a estar ya no por el nervio mediano, sino que va a ser por ramas del nervio, bueno, perdón, como tiene dos inserciones, una de estas, la que se ve aquí, esa superior, va a estar inervada por un ramo muscular del nervio mediano, mientras que la que está hacia inferior va a ser inervada por un ramo profundo del nervio cubital. Bueno, entonces, ahora quito este músculo, y por último vamos a tener acá el músculo aductor del pulgar, que como bien les había dicho, así como es su nombre, su función, va a permitir la aducción del dedo pulgar. Y este músculo va a tener dos orígenes, que van a ser la cara anterior, va a ser el segundo metacarpiano, la base, más con detalles, va a ser la base del segundo metacarpiano, y toda la extensión del tercer metacarpiano, que va a ser este que está acá. Déjenme remover esto de aquí para que se vea mejor. Bien, miren, esto es la primera falange, segunda falange, tercer falange. Entonces, este músculo va a tener origen en el segundo, perdón, metacarpiano, me confundí, en el segundo metacarpiano y en toda la porción del tercer metacarpiano. ¿Y dónde se va a insertar? Ambos se van a insertar en la primera falange o falange proximal del primer dedo. Este va a estar también inervado por una rama del nervio cubital. Eso lo voy a mostrar acá. Miren. Ulnar es lo mismo que cubital. Entonces,
Mírenlo aquí. Este está señalado como en un amarillo más clarito, es esa rama del nervio cubital, que mírenla cómo va a venir acá a inervar al aductor del pulgar. Bien. Entonces, esos van a ser los 4 músculos de la región o eminencia tenar. Ahora, con respecto a la eminencia hipotenar, vamos a empezar poniendo aquí los músculos. Estos. Ahora ya los voy quitando. Bien. Estos los quito porque estos son, así como se ven, que se insertan aquí en la mano, no son exclusivos de la mano porque su origen los tienen en el antebrazo. Entonces los quitamos. Bien. Bueno, empezamos con el palmar corto, que su origen aquí no se ve. ¿Por qué? Ni su inserción se van a ver, porque su origen está en la aponeurosis palmar y su inserción en la piel. Entonces, esto, como podemos ver, para poder ver un preparado anatómico, esto es una representación de un preparado anatómico. Para poder ver los músculos, nosotros tenemos que retirar la piel y a su vez se va a retirar esa aponeurosis palmar. Entonces, por eso no se ve en los preparados. Pero hay que saber que su origen es la aponeurosis palmar y su inserción es la piel. Entonces, ¿cuál es su función? Plegar la piel de la eminencia hipotenar. Entonces, quitamos acá el palmar corto. Quito esto de aquí. Estos que ya los vimos. Esto para agregarles porque se quitaron. Bueno. Bueno, aquí vamos a tener también 4 músculos. Vamos a empezar con el flexor corto del dedo meñique. Va a tener su origen en el gancho del hueso ganchoso. Mírenlo acá. ¿Se acuerdan que el gancho ganchoso tenía como particularidad que tenía un gancho? Entonces, este flexor corto del meñique, que es este que vemos acá, va a tener su origen en el gancho del hueso ganchoso y se va a insertar acá, en la base de la falange proximal del dedo meñique. Entonces, este músculo, que es el palmar, perdón, el flexor corto del dedo meñique, se va a originar acá en el gancho del ganchoso, como bien se ve, se origina en el gancho del ganchoso y se inserta en la base de la falange proximal. ¿Cuál va a ser su función? Bueno, la flexión de la articulación de ese quinto dedo, del dedo meñique. Bueno, lo retiro. Y nos vamos ahora al oponente del dedo meñique. El oponente del dedo meñique también se origina en el gancho del hueso ganchoso. Mírenlo acá. El hueso ganchoso. Ahí vemos el gancho. Entonces se va a originar aquí en el gancho y se va a insertar en toda la falange proximal. Mírenlo acá. Esta es la falange proximal. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Bueno, como bien se lo dice su nombre, va a ser la posición del meñique y va a estar inervado por el nervio cubital. Bueno, quitamos ahora el oponente. Va a quedar acá. Perdón.
Voy a darme la vuelta de un segundito. Pero aquí. Voy a poner los músculos. Se los muestro ahora. Bueno, hay otros músculos que se conocen con el nombre de músculos lumbricales. Y son 4 también. Entonces, voy a quitar acá. Los lumbricales siguen estando en la parte palmar de la mano y son los siguientes. Que se los muestro. Bien. Mírenlos acá. Este primer lumbrical seleccionado, se ve con rojo y amarillo, van a tener su origen acá, en el segundo metacarpiano. Se van a originar en el segundo metacarpiano. Mírenlo donde viene. Y miren dónde se inserta. Se va a insertar en la falange proximal del segundo dedo. Entonces, recordemos que es el primer lumbrical de la mano, pero su origen y su inserción están en el segundo metacarpiano y en la segunda falange proximal. Luego acá vemos el segundo lumbrical, que tiene como origen al tercer metacarpiano y se inserta en, remuevo esto de aquí, para que sea más claro. Listo, ahí se ve mejor. Ahí vemos los 4 lumbricales. Entonces, como les había dicho, el primer lumbrical, que va a estar desde el segundo, su origen va a ser en el segundo metacarpiano y se va a insertar en la falange proximal. Recuerden que esto es falange proximal, media y distal. El único que tiene 2 falanges va a ser el dedo pulgar, que solamente va a tener distal y proximal. Entonces, acá en el segundo dedo vamos a tener a lo que es el primer lumbrical. En el tercer dedo vamos a encontrar el segundo lumbrical, que va a tener su origen en el tercer metacarpiano y su inserción en la tercera falange proximal. Acá vemos el tercer lumbrical, que este ya cambia y va a tener 2 orígenes, tanto en el tercer metacarpiano como en el cuarto metacarpiano, pero van a tener una sola inserción, que va a ser en la cuarta falange, en la falange proximal del cuarto dedo. Y por último, el quinto lumbrical, que este quinto lumbrical se va a insertar, cuarto lumbrical, se va a insertar, va a tener su origen acá en el cuarto metacarpiano y se va a insertar en la falange proximal del quinto dedo. Ahora me doy la vuelta. Esto, recuérdense que era palmar. Si nos vamos a lo que es la parte dorsal, vamos a ver los músculos interóseos palmares y los interóseos dorsales. Pues, voy a dar un segundito acá en los músculos. Esto lo quito. Bien. Acá vamos a tener los interóseos. Me quito esto para que se vea mucho más claro. Bien. Bueno, remuevo estos, si no se confunden. Listo.
Nos quedamos entonces ahora acá con una vista dorsal de la mano y vamos a encontrar los músculos interóseos palmares. Entonces, el primer interóseo palmar, voy a verlo un poquito, ahí está. El primer interóseo palmar, ellos se van a tener un origen en la mitad anterior de la cara lateral, o sea, del metacarpiano que está, ¿cómo lo explico? Siempre su origen van a estar en el dedo anterior, o sea, por ejemplo, a ver, el primer interóseo va a tener su origen en lo que es el primer metacarpiano, perdón, el metacarpiano del primer dedo, y va a tener su origen en la falange proximal del segundo dedo. Este va a estar inervado por el nervio cubital y su función, ¿cuál va a ser? La de aducción entre los dedos. Entonces, por ejemplo, esto nos va a servir, este primer interóseo dorsal, ¿cuál va a ser su función? La de aducción del pulgar sobre el segundo dedo. Entonces, entre los dedos de la mano, cuando los abrimos y los cerramos, eso sería la aducción y abducción. Entonces, estos músculos interóseos palmares, perdón, estos son los interóseos dorsales, nos van a permitir la aducción y abducción entre dedo y dedo. Entonces, el segundo dorsal interóseo va a tener su origen tiene dos orígenes, tanto en el segundo metacarpiano como en el tercer metacarpiano, pero van a tener una sola inserción, que va a ser la falange proximal del tercer dedo. Luego, el tercer dorsal interóseo también va a tener dos orígenes, que va a ser acá, el tercer metacarpiano y el cuarto metacarpiano, y se van a insertar también en la falange proximal del tercer dedo. Ahora bien, con respecto al último, que es el cuarto interóseo dorsal, se va a originar en el cuarto metacarpiano, en el quinto metacarpiano, y se va a insertar aquí, en la falange proximal del cuarto dedo. A ver si me falta algo. Y acá está. Y estos de acá, bueno, eso era con respecto a los dorsales. Con los palmares, como bien lo dice su nombre, van a estar del lado de la palma de la mano. Y también van a ser 4. Perdón, 3. Creo que acá están. Voy a remover los demás. Ahí está. Bien. Mírenlos. Acá tenemos el primer palmar interóseo, que va a tener su origen en el segundo metacarpiano y se va a insertar en la falange proximal de ese mismo dedo, del segundo dedo. Luego, bueno, este nervio interóseo palmar también va a estar inervado por el nervio cubital. Acá el segundo palmar interóseo va a tener su origen en el cuarto metacarpiano, se va a insertar en la falange proximal del cuarto dedo. Y por último, el palmar interóseo, el tercer palmar interóseo, se va a originar en el quinto metacarpiano y se va a insertar en la falange proximal del quinto metacarpiano. Estos tres músculos, los interóseos palmares, también van a estar inervados por el nervio cubital. Bueno, esos serían todos los músculos correspondientes a la mano, divididos en sus regiones, que son la eminencia tenar,
que hace parte o hace referencia a los músculos de la palma, los músculos de la región hipotenar y a los interocios palmares y los interocios dorsales junto con los lumbricales. Y bueno, esos serían todos los músculos de la mano. Si alguien tiene alguna pregunta. Preguntas. No sé si quedó claro, si de pronto algo no fue claro, lo vuelvo a explicar. Listo, no hay preguntas. Ok. Bueno, dentro de lo que hemos visto en el día de hoy, lo que nos faltaba de los músculos del miembro superior, que eran los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Bueno, si se dieron cuenta, es cierto lo que nos decía Juan acerca de la manera como poder comprenderlos y aprenderlos de una mejor manera es esa división. Por eso en el mapa conceptual se les insistió que se le dieron unos parámetros en que lo hicieran de esa manera, con las regiones, e inclusive se les habló de una región lateral, que hay algunos libros que nos dan una región lateral y para estudiar pues es mucho más sencillo utilizando estas tres regiones, una región anterior, una región posterior y una región lateral. Hay coincidencias con estas regiones, como a nosotros dentro de lo que es el aprendizaje, es mucho más sencillo cuando tenemos referencias. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los músculos, dame un segundito. Ya ustedes colgaron su presentación, ¿sí? O sea, profe, lo que pasa es que creo que María Daniela y Daniel habían colgado la parte del hombro y brazo. Ajá. Y falta ahora lo de antebrazo, que es lo de Ana y mío, porque Arturo explicó con la metodología de la aplicación. Sí. Pero sí, nos faltaría, porfa, que lo cuelguen para utilizarlo en estos momentos. Y bueno, que yo puedo conseguir otra, pero era para mostrar algunas cositas. Bueno, vayan colgándola de todos modos para subirla en exposiciones. Bueno, Profe, como una les preguntita. Ajá, cuéntanos. ¿Armo unas diapositivas con la información o queda bien con la grabación de la clase? Con la grabación queda bien, pero podrías también armar la presentación porque a veces a algunos se les dificulta y les es más sencillo bajarlas en su computador, tenerlas ahí la presentación como tal. Listo, entonces ahora la armo y se la paso a Juan para que se suba todo completo. Ajá, las famosas inteligencias múltiples, que hay algunas personas que las cosas les quedan mejor de una manera que a otra. Bueno, como les decía, en esto del aprendizaje, pues para aprender nosotros necesitamos como referentes. Así nos queda más sencillo. Por ejemplo, y nosotros tenemos tendencia a buscar analogías. Si se han dado cuenta, cuando aprendemos por analogías es mucho más sencillo. Entonces, un ejemplo de ello sería la región anterior del antebrazo posee 8 músculos. La región posterior del antebrazo posee también 8 músculos. ¿Sí? En la región posterior del antebrazo son 4 músculos superficiales, 4 músculos profundos. Y entonces allí ya uno, bueno, listo, son 8, tengo que buscar 4 que son profundos. Tengo que buscarlos ¿dónde? En mi memoria. Allí es donde tengo que buscarlos. Entonces, oye,
si ya yo sé que son 8, que son 4 superficiales, 4 profundos, y por allí voy haciendo aprehensión de ese conocimiento. En cuanto a los del músculo de la región anterior, ellos son 8, pero ellos no van colocados solo en 2 planos. Por ahí ustedes nos hablaron de 2 planos, pero en realidad ellos, la anterior, mirándolo bien, son 4 planos que tiene. Entonces, el primer plano, igual que el posterior, tiene 4 músculos, el primer plano. El segundo plano tiene solamente 2 músculos, que ustedes también nos los dijeron. El tercer plano tiene un solo músculo, y el cuarto plano tiene también un solo músculo. Ahora lo miramos bien. Y eso nos completa lo que son los 8 músculos. ¿Sí? Se me cayó. Hola chicos, me un rato, pero ya lo reconecto. Ahora sí, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, ya se escucha. Bueno, entonces como les comentaba, estos músculos tienen esas características.
Entonces, ahora vamos a mirar eso. Bueno, también tiene características, como nos hablaron, de lo que son sus orígenes. Entonces, por ejemplo, en los de la región anterior, hay 5 que se originan en el epicóndilo medial o anteriormente conocido como epitróclea. Entonces se consideran, algunos dicen epitrocleares o epicondilios mediales en la nomenclatura nueva. En los posteriores, los 4 de epicóndilo lateral. Entonces son epicóndilo laterales, epicondilios laterales. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque hay unas patologías que se producen a ese nivel, las famosas epicondilitis. ¿Sí? Y tiene que ver con la realización de movimientos repetitivos de eh, estos músculos. Cuando realizamos movimientos repetitivos o a veces realizamos algún mal movimiento, sobre todo en algunos deportes, y se realiza mal el movimiento y terminamos lesionándonos. Entonces queda ahí una lesión que se denomina epicondilitis. Entonces habrá epicondilitis medial y ya sabemos cuáles son. Entonces nosotros aquí aprendemos cuáles son los músculos que se originan ahí y decimos, bueno, el problema debe estar en estos músculos, y tenemos las epicondilitis laterales. Y entonces, como ya sabemos cuáles son los que se originan ahí en el epicóndilo lateral, decimos estos músculos podrían ser. Entonces, más o menos así esas referencias, que ahora tienen un segundo para ir mostrándole algunas cosas. Bueno, entonces como les decía, existen diferentes clasificaciones, algunas, por de pronto por su función, podemos también clasificar esos músculos. Por ejemplo, aquí, que ya estoy compartiendo con ustedes, aquí podemos ver una clasificación de acuerdo a sus funciones. Denme un segundo, vamos a esperar que cargue, ahí está. Entonces aquí tenemos, miren cómo se pueden clasificar esos músculos del brazo. Entonces pueden separarse en grupos como los que flexionan o los que extienden la mano, la articulación del codo, esos serían en el brazo como tal, los que flexionan o extienden la muñeca, los que flexionan o extienden los dedos, y entre ellos pues el pulgar, porque recuerden que el primer dedo tiene unas características especiales que nos ayudan a realizar esa función que dentro de los mamíferos es una función bien importante, porque recuerden que nuestros primos supuestamente más cercanos en la teoría evolutiva, que sería el simio, esos pulgares no hacen oponencia, y entonces ellos no pueden ese agarre que tiene nuestra mano, que es particular, y que les ha costado tanto a las prótesis que se hacen para mano, porque ha costado mucho todos esos movimientos, que tenemos demasiados movimientos ahí. Los que pronan o supinan el antebrazo. Recuerden que cuando hablamos, miren que aquí están los movimientos, un movimiento y el movimiento contrario. Por ejemplo, a una flexión, el movimiento contrario es una extensión. A la pronación, el movimiento contrario es una supinación. Y así sucesivamente. Entonces, esa también podría ser una clasificación. Bueno, aquí estamos viendo, miren, tenemos, esta es una vista posterior, pero ¿y cómo sabemos que es posterior? Pues sabemos que esta inserción es de la porción larga del tríceps. Sencillo.
Cuando miramos, miren, cuando en las láminas vean, por favor, siempre busquen sus parámetros anatómicos, mis referencias. Yo no puedo enseguida entrar a decir esto es esto, no. Primero, si no comprendo dónde estoy, busco mi referencia. Estoy en una parte anterior, así como nos decía Juan. Debemos buscar, oye, estoy anterior, estoy posterior. Entonces, posición anatómica normal, la busco mis referencias. Y aquí veo, por ejemplo, de referencia una espina del omóplato o escápula. Digo, oye, esto es posterior. No, que esto es posterior, aquí no hay nada que decir que esto es anterior. Esto es posterior porque esa espina solo, ella está en la cara posterior de la escápula. Ya. Entonces siempre buscamos nuestros referentes anatómicos para saber dónde estamos. Y de este lado, miren que no aparece esa espina, aparece la fosa subescapular como tal. Entonces yo digo, oye, ahora hay otras personas que ya de tanto ver los músculos, y esto tiene que ver con el tipo de inteligencias múltiples, pues ya miramos y enseguida decimos, oye, me ven acá, mira, pero es que este es el bíceps. ¿Cómo sé yo que? Oye, sí, porque es que el bíceps, mira, tiene estas inserciones aquí, en la apófisis coracoide y tiene por acá. Entonces, y nos damos cuenta, esto es importante, esta aponeurosis es una prolongación de la aponeurosis bicipital que ayuda a cubrir, miren, parte de los músculos eh, epicondilios mediales o epitrocleares de lo que es la constitución superior del plano superior. Él ayuda a cubrirlos y esto hay que tenerlo claro porque no es el tendón, aquí no es la inserción como tal, es una prolongación, mientras que el tendón de este músculo va más hacia abajo. Recuerden que el radio estaría de este lado. Bueno, entonces teniendo aquí esta región anterior, dijimos que entonces la región anterior tenía unos planos. Tenía un plano superficial, un primer plano, que es superficial, un segundo plano, un tercero y un cuarto plano. Entonces, vamos a mirar esos planos. El primer plano consta de 4 músculos. Entonces, si los miramos, todos nacen acá en lo que es el epicóndilo medial. De hecho, tanto así que forman un tendón común, también conocido como masa común, también conocido como masa común de los flexores. Entonces, ahí hay una masa común. Ah, bueno, entre otras cosas, estos músculos que aparecen en la región anterior son flexores. Todos van a producir flexión. Sí, algunos producirán flexión de la falange, como ustedes nos dijeron. De hecho, algunos producirán de la primera falange, la segunda, de la tercera, y de la muñeca como tal. Otros solo de la muñeca o de la mano, como quieran decirlo. Pero básicamente ellos van a producir flexión. Y algunos también ayudarán a lo que será la abducción, ¿sí? Separación, ¿verdad? De la línea media. Y otros a la aducción. Acuérdense, línea media está hacia acá. Entonces, aducción. Entonces comenzamos. El primero de ellos, mírenlo aquí, el más superficial y está más hacia la parte lateral o parte externa. ¿sí? Entonces comenzamos. Pronador redondo. ¿sí? Ustedes nos hablaron de él, nos habló Ana, del pronador redondo. Entonces aquí tenemos ese señor que lógicamente su función va a ser la pronación. Entonces recuerden que en la posición anatómica normal estamos en supinación, pues él nos va a ayudar a hacer la pronación o rotación interna. Su origen es en el epicóndilo medial del húmero. ¿sí? Este señor se origina de esta manera y se va hacia la porción lateral del radio, en lo que es, pero en su parte medial. ¿sí? Aquí, allí se inserta. En el radio. De esa manera hace que el radio, al insertarse en ese borde, hace que el radio se deslice, ¿se acuerdan? El radio con su cúpula se deslice sobre la escotadura radial del cúbito y puede hacerse la pronación. Si seguimos desde la parte lateral hacia medial, entonces vamos a encontrar, mire, este músculo largo que está aquí, que por allí, bueno, Ana tenía un poquito de confusión con él,
El flexor radial del carpo es también conocido en la nomenclatura vieja como palmar mayor. Ella ahí confundió un poquito el palmar largo con el palmar mayor. El palmar largo sería el palmar menor de la nomenclatura vieja. Entonces, flexor radial del carpo, ya su función está dicha en su nombre. Su origen es origen también de la masa común de los extensores, o sea, desde el epicóndilo, ahí en ese tendón común que se forma de ellos cuatro. Y desde allí se dirige hacia la base, ¿mire?, del segundo metacarpiano. Hacia la base del segundo metacarpiano. Entonces su función, la función de este señor va a ser la flexión y va a ser una desviación radial también, o sea, va a ser abducción de la mano. Además de la flexión. Recuerden que él es flexor. Por fuera de él, bueno, más bien por dentro, hacia la parte medial, encontramos al palmar menor en la nomenclatura vieja, que es un músculo inconstante, a veces no está, a veces aparece como fibra sola de este palmar mayor o flexor radial del pulgar. En la nomenclatura nueva ya no se conoce como palmar menor, sino como palmar largo, porque su porción carnosa es mucho más corta y su tendón es mucho más largo. Este músculo es el único músculo que está por fuera de lo que se conoce como túnel del carpo. De ese retináculo de tejido conectivo, aquí está, ese retináculo, bueno, que en este caso no es extensor, sino el retináculo flexor, porque estamos en la cara anterior, en la cara posterior sería el retináculo extensor. Este señor está por fuera de ese paquete. Y este palmar largo se va a insertar en lo que es la aponeurosis palmar. Y de esa manera va a tensar esa aponeurosis y va a servir de sinergista al flexor radial del carpo. En lo que es la flexión, porque no interviene en la abducción que también realiza ese músculo. Tenemos entonces más hacia medial el flexor cubital del carpo. Cuando me hablan siempre del carpo, quiere decir que solo va a llegar hasta el carpo como tal. Entonces ese flexor cubital del carpo también se origina en esa masa común, en el epicóndilo medial, y desde allí se dirige hacia hacia el segundo dedo, hacia hacia lo que son, bueno, en este caso es el hueso ganchoso, y parte también de ahí salen como unos tendoncitos. Vamos a ver si me los muestra otra imagen. Hacia la base del segundo, del cuarto y del quinto metacarpiano. De esa manera, este señor me ayuda con lo que es la flexión. Este flexor cubital me ayuda con la flexión de la muñeca, y también me hace una desviación hacia el lado cubital, o sea, una aducción, aproximación de esa mano hacia esa aproximación o desviación cubital. Eso me hace también este señor. Bueno, en el plano profundo, si quitamos esto de aquí, ya aparecería el flexor superficial, antes conocido como flexor de los dedos. Vamos a buscar. Aquí. El flexor común superficial de los dedos. El origen también es un origen en el epicóndilo medial. También se origina ahí en ese epicóndilo medial. Desde allí se dirige una parte, otra parte se inserta también en lo que es la apófisis
coronoides, aquí dice coracoides, pero no es coracoides, es coronoides, y también conocida en la nomenclatura nueva como tuberosidad del cúbito o tuberosidad cubital. Y desde allí se dirige hacia, hacia lo que es el radio, en su borde lateral del radio, en esa superficie de ese radio, y parte también de lo que es el cúbito en la membrana interósea también hace un poquito, y desde allí se va a dirigir a los 4 últimos dedos, ¿verdad? Segundo, tercero y cuarto. Tiene una característica especial ese tendón. Este tendón, cuando Granadillo nos estaba hablando de los lumbricales y de la inserción de esos lumbricales, ellos junto a aquí en esta zona, en lo que es la base de la primera falange o falange proximal, allí ellos hacen unas extensiones con los, pero son unas extensiones de tejido conectivo con los lumbricales, ¿oye? Aquí en esta zona, en lo que son los metacarpianos y base aquí en esta zona, y base de lo que es la falange proximal de estos 4 últimos dedos. Y desde allí ese tendón también, eso sucede allí, y luego este tendón aquí en esta zona de la base y la mitad del cuerpo de la falange proximal se bifurca. Miren, hace una bifurcación y entonces deja un canal por el medio por donde va a pasar otro tendón. Por eso a estos tendones también se conocen como tendones perforados, porque hay otro tendón que va a pasar por debajo de ellos. ¿Listo? Entonces estos tendones se van a insertar, no, sí se van a insertar pues en la falange media o medial, pero en sus caras laterales. No en la cara anterior, sino en las caras laterales. Por debajo de ellos va a pasar luego, y luego lo veremos, el tendón perforante, que también se llaman tendones perforantes del músculo profundo de los dedos. Entonces esa es una característica especial de ese. Aquí tenemos el flexor profundo de los dedos. Este flexor profundo de los dedos lo voy a decir enseguida cuando no pertenece a este plano. En este plano solo están el superficial de los dedos y el abductor, el flexor largo del pulgar. Ahora que hay un flexor corto. Bueno, entonces aquí tenemos ese flexor profundo de los dedos. Este se origina ya no en el epicóndilo, sino que lo hace en la región cubital, ya en el cúbito como tal, desde los 3/4 proximales del cúbito, desde allí se dirige verticalmente. Ingresa también a través del retináculo flexor del carpo, o anteriormente conocido como túnel carpiano, y al ingresar, aquí lastimosamente no se ve muy bien, pero este señor hace, hace una tripleta. Ese tendón a nivel de lo que es la falange, base de la falange proximal, se divide en 3 porciones, unas laterales y una porción central o anterior, que continúa de largo y se convierte en perforante porque pasa a través del anillo que quedó en el superficial de los dedos. ¿Se acuerdan del anillo?
Entonces aquí miren donde él hizo esa división, ahora que él tomó dos ramos, por allí va a pasar la porción medial del extensor. Esto es bien importante comprenderlo. Digamos, lo que son la flexión, las lesiones posibles a estos niveles. Porque a veces, aun cuando hay lesiones del superficial de los dedos, todavía se produce flexión de los dedos de las manos, lógicamente con dificultad, porque recuerden que se hacen sinergia ambos músculos. Entonces, ¿por qué aún se continúa realizando? Entonces, nos vamos ahora con el flexor largo del pulgar. Vamos a ver si lo de uno de ustedes, aquí está, de unos chicos de ustedes, estudiantes. Entonces, listo, el flexor largo del pulgar. Entonces, mire, él tiene su origen en lo que es la superficie anterior del radio como tal. Y está junto a este que se... Aquí está. Y desde aquí se dirige hasta la falange distal del pulgar como tal, del primer dedo. Y su función es flexionar la articulación del pulgar como tal, la articulación distal sobre la proximal, y esta a su vez sobre el metacarpiano. Bueno, luego aparece el flexor profundo, que ya hablamos, que ya vendría el otro plano, el tercer plano, y el cuarto plano aparece el pronador cuadrado. El pronador cuadrado es sencillo, es un músculo cuadrilátero y se encuentra, miren, entre su inserción está dada entre los bordes mediales del radio como tal y el cúbito, en la cara anterior del cúbito. También tiene inserción en la membrana interósea y su función pues es la pronación de la mano. Recuerden que hay pronación del antebrazo, que lo hace el pronador redondo, y la pronación de la mano, que esta sí la hace el pronador cuadrado. En cuanto a lo que es la cara posterior, entonces vamos a ver la cara posterior. En la cara posterior aparecen 8 músculos también, como ya hablamos. Algunos incluyen dentro de esta cara, como hizo Ana, que nos incluyó lo que era el braquiorradial o supinador largo en la nomenclatura antigua, pero vamos a hacerlo, como les dije, la cara posterior vamos a estudiarla como 8 músculos, 4 superficiales, 4 profundos. Entonces, de esta manera vamos a encontrar el extensor común de los dedos. Vamos a buscarlo. Aquí debe estar. Aquí está. El extensor común de los dedos. Su origen se origina en el epicóndilo lateral, pero lógicamente aquí ya estamos en la cara posterior o dorsal. Entonces sería en la cara posterior de ese epicóndilo lateral, cara posterior. Y desde allí se dirige verticalmente. Bueno, también tiene otros orígenes en la fascia del antebrazo, que es la que cubre aquí, la que está por debajo de la continuación de la fascia del bíceps, esta fascia que vemos acá. Y desde allí se dirige verticalmente hacia las falanges de los 4 últimos dedos. De esta manera nos va a generar lo que es la extensión de los dedos desde la falange distal sobre la proximal, esta sube sobre la medial, esta sube sobre la
proximal y esta a su vez también nos produce extensión de la muñeca. Tenemos también el extensor del dedo meñique. Vamos a extensor del dedo meñique o extensor del quinto dedo. Mirenlo, aquí tenemos el extensor común y aquí al lado vamos a encontrar el extensor del meñique, el extensor, perdón, del meñique o del quinto dedo. Su origen también es en el epicóndilo del húmero, epicóndilo pero no medial, sino lateral, en su cara posterior, y desde allí se dirige hacia el quinto dedo. Él se junta, se une, hace ahí como una unión con el tendón del extensor común. Y lo que hace es reforzar la extensión del dedo meñique. Bueno, también vamos a encontrar el extensor cubital, vamos a buscarlo. Aquí está, extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo, antiguamente conocido como cubital posterior, el extensor cubital. Su origen se da en el epicóndilo lateral también, en su cara posterior. También parte de él se hace una inserción aquí en esta zona del cúbito que se conoce como olecrano, y desde allí se dirige va dirigiéndose hasta el quinto metacarpiano, en su parte dorsal, allí en esa base del quinto metacarpiano, y entonces realiza su función, que es la extensión del carpo como tal, de la muñeca, y también ayuda a su desviación de la muñeca hacia su desviación interna o aducción de la muñeca. Profe, Entonces, usted no me va a creer lo que le voy a decir, pero ya yo tengo clase de microbiología y si yo no me meto a las 9 en punto, la profesora me pone falla. Lista, no te preocupes. Bueno, disculpa, hasta luego. Tranquila. ¿Tú eres? No. Bueno, Profesora Ana de Luque. Ana de Luque, ok. Vamos a pasar la lista, ya sabemos que Ana estuvo presente. Vamos, Baldovino. Profe, de Luque. Sí, de Luque fue la que se salió. Sí, yo sé. Baldovino. Presente. Profe, Andrea Jiménez, también tengo microbiología. Blanco. Presente. Caballero Paula. Calderón Quiroga. Presente. Daniel Vázquez. Presente, profe. De Luque ya. De Osa. Presente. Hernández Curbelo. Granadillo Martínez. Presente, profe. R. Ricardo. Presente, profe. Jiménez Ramos. Jimeno, perdón. Ya. Sí, ya. Presente. Márquez Carranza. Presente, profe. Martínez Torres. Presente, profe. Mesa Colpa. Presente, profesor. Morales Leguía. Presente, profe. Ron Rodríguez. Presente. Narváez Triviño. Narváez. Orozco Acuña. Profe, aquí estoy, Marianiela Fernández, sino que se me había salido la llamada. Ok. Pérez Giovanni. Presente. Orozco también tuvo problemas. Él me escribió. Puche. Puche también me escribió, ¿verdad? Que ya el micrófono no le... Ramírez Arias. Ángel Triana. Presente. Presente. Ramírez, presente. Sí. Rodríguez Soricarín. Presente. Rodríguez Cuevas. Rodríguez Vanessa, por ahí te vi conectada. Romero Luna. Presente. Ado.
Rosado María José. Presente. Ruiz. Presente, profe. Suárez. Presente. Torres Pertús. Jordana. Vargas Caro. Presente. Bueno, chicos, entonces la próxima clase, porfa, el jueves, vamos a tener que levantarnos un poquito más temprano. Traten de levantarse a las -10 para que ingresen a hacer una actividad en el aula que les voy a colocar. Bueno, que ya la coloqué para hacerla hoy, pero como no pudimos hoy, por cuestiones de tiempo, un quiz en el cual tienen 2 intentos, lógicamente, que recuerden que los intentos se combinan y eso le va a dar una nota computada si realiza los 2 intentos. Si realiza uno solo, pues bien, no hay problema, pero tiene una segunda oportunidad, pero le va a sacar un promedio de las 2 notas, lo que sacó en el primer intento y de lo que sacó en el segundo intento. Aquí lo voy a ir colocando. Esto sería el jueves, ¿cierto? Jueves 11, así es. Profe, o sea que en la otra clase solamente vamos a hacer el quiz y ya. No, hija, estoy diciéndole que entren antes por eso. La próxima clase seguimos. Lo que pasa es que si lo dejamos para último nos pasa lo de hoy, que no pudimos hacerlo, ya estaba programado para hoy. Profesor, las diapositivas que usted nos estaba mostrando estaban en el campus. No, no están. Esas no están. Estoy esperando que sus compañeros cuelguen sus diapositivas y yo se las colocaré en el campus. ¿Oyeron? Porfa, para estudiar. Sí, sí, claro. Claro que sí. Hay también dentro de, déjenme ponerles aquí un momentito, dentro de la, aquí dentro del campus también tienen para que estudien músculos del hombro. No sé si lo han hecho. Aquí esto, si me están siguiendo, me están mirando. Esta actividad en EducaPlay de músculos del hombro. Mírenla. Aquí tiene músculo del hombro y del brazo. ¿Vieron? Entonces también eso les puede servir para estudiar. Está colgado, eso hace rato allí. No he podido realizar nuevas porque la verdad es que estoy haciendo otros cursos, yo también estoy estudiando cosas nuevas y desde casa y entonces no he tenido tiempo, la verdad, para crear nuevas cosas. Bueno, entonces eso, otra cosita para que averigüemos, vamos a averiguar esto que les voy a decir. Esto es a manera de poner en práctica lo que hemos aprendido. Por ejemplo, vamos a averiguar qué ocurre si hay una lesión del pronador redondo. Por ejemplo, a alguien se lesionó el pronador redondo, le cortaron el pronador redondo, ¿sí? O el flexor común superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos. Si se lesiona el flexor largo del pulgar. Listo. Vamos a tratar de averiguar eso. Y la próxima semana sí hacemos un conversatorio. Lógicamente, primero va músculos de la cadera y músculos del muslo. El grupo. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, bendiciones. Cuídense mucho. Profe, no profe, olvide bueno. montar las diapositivas. Sí, Chao, sí, profe, o que sea, esté muy bien. apenas tus compañeros, mira, vamos a mirar a ver si de pronto ya las montaron. ¿Ya las montaron? No. No, porque falta que yo agregue mi parte, profe. Vale, listo. Entonces apenas míralas aquí donde están. También aquí las tienes en Teams, las de tus compañeros, mira, en archivos. Ya Sí, está ahí bien. está, mira, ahí está la Aquí primera están parte todas. que es hombro y brazo. Y aquí está hombro y Faltaría brazo. subir lo que es antebrazo y mano. Y mano. Eso es lo único que falta, ¿vale? Apenas estén montaditas, yo con mucho gusto la subo al aula. Pero aquí tienen estas también y en el aula también están estas, en lo que son exposiciones. Acuérdense que no aparecen así todas, sino aparecen exposiciones. Usted abre esa carpeta y ahí le aparecen estas mismas diapositivas que están acá.
Listo, profe, gracias, que tenga buen día. Igualmente. Chao, chao.